Cor TV en coproducción con la Clínica Osmo presentan. En el mundo, la obesidad es un problema de salud pública. México actualmente ocupa el segundo lugar de obesidad y es alarmante debido a que se presenta más en los niños. A continuación, platicaremos acerca de obesidad. Acompáñanos en Prevenir es Vivir. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de medir la obesidad es a través del índice de masa corporal que se calcula dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de su altura en metros. La Organización Mundial de la Salud precisa que una persona con un índice de masa corporal igual o superior a 25 se considera sobrepeso. En cambio, un índice de masa corporal igual o superior a 30 equivale a obesidad. La causa fundamental es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Ambas son un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor y algunos cánceres. El sobrepeso y la obesidad se pueden evitar. Sigue los consejos de nuestros especialistas en Prevenir es Vivir. Como pudimos escuchar, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diferentes enfermedades. Hoy vamos a abordar más acerca de este tema y nos acompañan dos especialistas, la licenciada en nutrición Diana Ortiz y el endocrinólogo Dr. Fernando Zamudio. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Nos puede decir qué ve un endocrinólogo? Porque seguramente muchas personas tienen alguna duda respecto a la especialidad. Claro, muchísimas gracias por la invitación. El endocrinólogo lo que ve son problemas de las hormonas, que son los mensajeros químicos del organismo. Mensajes como el hambre, la saciedad, por ejemplo, son dos mensajes muy claros que continuamente se presentan durante el día. Es una comunicación continua entre el estómago y el cerebro, y así diferentes órganos comunican al cerebro lo que está sucediendo en el organismo y el cerebro manda respuestas de acuerdo a la retroalimentación que da. Ese es el sistema endocrino. Hay varias enfermedades derivadas del sistema endocrino, del metabolismo, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión, la obesidad, efectivamente, glándula tiroides, glándulas suprarrenales, en fin, son enfermedades muy diversas que no hay forma de identificarlas en un síntoma particular, pero que a veces son un reto diagnóstico para los médicos porque no saben qué es una enfermedad que se debe de atender por un endocrinólogo, pero finalmente cuando llega con un servidor el paciente, pues es relativamente fácil diagnosticar y tratar y se resuelve el problema. ¿Cómo estamos en México con obesidad? Tengo entendido que ahorita pues ya es algo alarmante en México porque ya ocupamos el segundo lugar a nivel mundial por obesidad. Así es, el problema de obesidad es mundial, ¿no? Y efectivamente en México, por el estilo de vida, por la cultura, por las tradiciones, sí tenemos una cantidad de obesidad importante, sobre todo en niños. Realmente somos el segundo lugar, efectivamente, pero en niños sí llegamos a índices alarmantes, inclusive hemos tocado el primer lugar en obesidad infantil. Pero bueno, así como está la alarma a nivel mundial en México, pues no podemos dejarle a un lado, no podemos dejar de hacer algo y realmente tratar la obesidad en todas sus facetas. Pero la obesidad es un problema que desde la cultura y la genética está en nosotros, y es por lo tanto bien difícil de quitarla, porque no podemos quitar nuestros genes y tampoco podemos rechazar nuestra cultura. Cuando hay más familiares obesos, es muy probable que el niño tenga esa obesidad. Podemos decir que la genética influye en un 70%, si es que hay que darle algún número, un 70% en la obesidad infantil. Doctora, platicaba el doctor de sobrepeso y obesidad. ¿Cómo diferenciamos desde el punto de vista cuando acuden a ustedes a consulta en nutrición sobrepeso y obesidad?
Claro, bueno, nosotros manejamos un parámetro, o en este caso el índice de masa corporal. Como bien ya lo vimos en la cápsula de introducción, hace referencia a medir o comparar el peso corporal que presenta la persona en ese momento con la talla. A raíz de eso nosotros obtenemos una cifra y así es como clasificamos. Por ejemplo, si una persona ha obtenido una cifra de 25, entra en la categoría de sobrepeso. Si supera este 25 y puede llegar a 30, entonces ya entra en la categoría de obesidad. Y de ahí, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que es la que puso este parámetro, hay otros 2 niveles más. Entonces tenemos obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3. Entonces así es como nosotros lo clasificamos. El diagnóstico de obesidad efectivamente se hace a través del índice de masa corporal, pero uno puede ver a una persona que está en sobrepeso y una persona que está en obesidad. Y muchas veces en un grado leve de obesidad, grado 1 o sobrepeso, no hay síntomas muy claros. Pero conforme van aumentando los síntomas, ahora sí empiezan a tener problemas con las rodillas para caminar, para dolores en lumbalgia. Empieza a haber dolores de cabeza, posiblemente relacionados con la hipertensión arterial, y es probable que cuando vayan a medirse un examen general salga ahí la glucosa elevada. Pero no existe como tal unos síntomas. ¿Cuáles son las enfermedades que se asocian a la obesidad, doctor? Las enfermedades que se asocian a la obesidad son de 2 tipos: las metabólicas, que es por una mala utilización de los carbohidratos, que son la diabetes, la hipertensión, el colesterol, triglicéridos, ácido úrico elevado, hígado graso, en fin. Estas son enfermedades metabólicas que empiezan desde que hay algún grado de sobrepeso. Y las otras son las físicas, el problema de tener el sobrepeso sobre las rodillas, la osteoartrosis de rodillas o gonartrosis se llama, la lumbalgia y el problema de tener peso que restringe la función pulmonar, demasiada grasa que restringe el movimiento del tórax durante la noche o a lo largo de todo el día, causa falta de aire, una restricción en el movimiento de los pulmones es otra de las complicaciones de la obesidad. O sea, cuando un paciente acude a consulta con ustedes, precisamente porque él piensa que empieza a tener sobrepeso, los estudios, aparte de hacerles talla y el peso para sacar su índice de masa corporal, ¿qué otros estudios de laboratorio piden ustedes para hacer de forma integral el diagnóstico? Cuando ellos acuden con nosotros les hacemos una evaluación inicial. Dentro de estos están el parámetro antropométrico, que de forma inicial es el peso, la talla, la toma de circunferencia, porque incluso desde la toma de circunferencia nosotros ya podemos prevenir, ¿no?, al paciente, decirle, si tu cintura es mayor a 90, aguas, porque esto es riesgo de algún evento cardiovascular, problemas, incluso hipertensión. En mujeres, si esta medida es superior a 80, también ya representa un riesgo para ellas. Entonces, esto por un lado, en la cuestión antropométrica. En la cuestión clínica o en la cuestión bioquímica, entonces nosotros podemos sugerir que se hagan estudios de glucosa, de triglicéridos, de colesterol, incluso de ácido úrico, que también ya se ha visto muy relacionado con la obesidad. Aparte de eso, nosotros evaluamos una historia clínica para conocer cómo son los hábitos de alimentación del paciente, ver cómo es su frecuencia de alimentos, y ya con todos estos parámetros o con todos estos datos, entonces ahora sí podemos emitir un diagnóstico y ver cuáles son como todas las posibles enfermedades o patologías que podría presentar un paciente. Gracias, doctor. Doctor, ¿existe alguna otra enfermedad endógena que provoque obesidad? Sí, existen algunos trastornos endógenos, sin embargo es por mucho lo menos frecuente. Realmente la cuestión genética, la cuestión social, cultural es el 95% de las causas de obesidad. El 5% restante lo podemos dividir en problemas endógenos que son del tipo hormonal. Efectivamente, un hipotiroidismo, pero también un hipertiroidismo, un síndrome de Cushing, en fin, otros problemas muy específicos en las hormonas que controlan la saciedad y controlan el hambre, nos pueden dar este 5% restante. Pero supongamos que llega un paciente con hipotiroidismo con sobrepeso o con obesidad. Lo más probable es que el hipotiroidismo no le esté causando la obesidad. Es decir, si tiene un 30% de índice de masa corporal, quiere decir que lleva una vida
larga con el peso alto, el peso elevado. Y el hipotiroidismo, en dado caso, puede contribuir a un porcentaje de ese aumento. Posiblemente de pesar 92 kilos, cuando le da hipotiroidismo a una persona, sube a 94 o 96 kilos. Y una vez que se controla el hipotiroidismo, vuelve a bajar al peso que manejaba antes, 90 kilos. Es decir, ya se parte de una base en donde tenía un peso exagerado y se agrega una enfermedad endocrinológica, lo mismo con el síndrome de Cushing, se agrega el problema, se controla la enfermedad, porque estas enfermedades endocrinológicas sí son controlables, se resuelven, algunas de ellas por completo, pero entonces ya queda solamente el factor exógeno, ¿sí? O sea, en ningún momento podemos decir que una enfermedad endocrinológica puede llevar a una vida larga de sobrepeso y obesidad. Antes teníamos el problema de desnutrición en México, ¿no? Todos nuestros niños, la mayoría estaban en desnutrición y fue un problema alarmante. Ahora nos fuimos al otro polo, que realmente la mayoría de nuestros niños tienen obesidad. Pues bueno, la mamá lo ve gordito y lo ve bonito, ¿no? Sí, fíjate que estaba leyendo hace poco un estudio en donde se ve que mucho de la preocupación de la familia es cuando el resto de la familia pasa hambre. O sea, en la familia no se puede permitir que el niño tenga hambre, no se puede permitir que un adulto se brinque una comida. Es parte de la cultura, está arraigado, está en nosotros esa preocupación excesiva por comer en exceso. O sea, se busca comer todo el tiempo y comer bien. Y la preocupación por el balance de la comida, si es de buena calidad o de mala calidad, realmente ese no existe. Entonces, tenemos una cultura, una educación desde niños, nosotros como adultos ya, que nos lleva a querer que los niños coman y comer cada vez que toca comer, aunque no tengamos hambre. Yo creo que se deben de adoptar medidas hoy para que empiecen a funcionar dentro de 20, 30 años, ahora que nos percatamos del problema. Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer a nivel familiar, a nivel individual, ¿no? Ya se percata de que no es el peso deseado, uno se da cuenta de que ya no le queda la ropa, entonces es el momento de hacer algo, pero es individual, no es un tratamiento, una prevención colectiva la que se puede. La educación para la salud no ha logrado sustituir la cuestión cultural de la obesidad. Que es un factor importante, sí, que mencionas. A continuación vamos a un corte promocional. Gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy es obesidad. Recuerda que también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en tu pantalla. A continuación veamos el siguiente testimonio de una persona que tuvo obesidad. 20 kilos arriba de mi peso, yo pesaba 82 kilos cuando empecé el tratamiento, casi 82 kilos. A veces me llegaban a doler las rodillas, los pies yo llegaba y ya es como que vamos a descansar los pies porque ya me duelen mucho, ¿no? Hay mucho cansancio, mucha fatiga, no puede uno caminar largas distancias. Primero que nada aceptarlo porque a mí cuando me decían eso o me decían es que nunca te has propuesto bajar de peso, yo decía no, yo estoy a gusto como estoy, pero no, o sea, realmente la situación aquí es entender el padecimiento y pues darle una solución. Afortunadamente te puedo decir que todavía alcanzaba los límites permitidos para poder decir que era una persona con obesidad, pero saludable, por así llamarlo, porque hay personas que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, son obesas, pero sí les conlleva diabetes, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos, entonces sí conlleva muchas enfermedades. Al principio, cuando inicié yo el tratamiento para el padecimiento, pues me costó mucho trabajo porque nos prohíben cosas. Principalmente para mí fue el dejar la comida chatarra, el dejar el pan, el dejar la tortilla. El ejercicio, me costó muchísimo trabajo adaptarme
Pero ¿qué te puedo decir? Los resultados fueron geniales. Eliminé las probabilidades de estar ya en un rango más avanzado en cuanto a decir, ay, voy a llegar a padecer la diabetes, la hipertensión, todo eso no. Primero que nada, aceptarse, ¿no? Si uno se da esa oportunidad de decir, voy al médico a que me valore, voy al nutriólogo a que me diga, o voy a ver a la persona adecuada para este tipo de padecimientos, pues sí se puede lograr, es cuestión de fuerza de voluntad. Al final del día el resultado es agradable, el resultado es satisfactorio para uno mismo, para que uno como persona pues se sienta uno mejor, ¿no? Como pudimos escuchar en el testimonio, la alimentación y el ejercicio son parte medular para abatir la obesidad. ¿Cómo hacer una buena dieta o cómo desde ahorita poder empezar a tratar la obesidad? Claro, bueno, como bien lo menciona, la cuestión de la alimentación, me atrevo a decir que puede ser incluso un 60% del éxito, 65% incluso. La otra parte siempre tiene que ir acompañada de actividad física y de ejercicio. Una persona puede empezar a cambiar su alimentación, primero revisando qué es lo que está comiendo inicialmente. Por ejemplo, la mayoría de las personas comen demasiados carbohidratos. ¿Como cuáles? Refrescos, los jugos, excesos de fruta, porque desde ahí también viene el problema. Muchas personas piensan que como es algo natural, entonces se puede comer en grandes cantidades, y no es así, incluso de la fruta hay que tener cuidado. Excesos de harinas, excesos de productos de repostería y todo eso. A la par de esto también tenemos problemas en cuanto al consumo de sodio o de sal, y por lo tanto esto promueve que también nosotros estemos aumentando de peso. Por otro lado, alimentos también muy ricos en grasas tipo saturadas o trans también generan que nosotros podamos empezar a presentar problemas de triglicéridos, de colesterol. Entonces realmente comenzar con pequeños pasos. Doctor, ¿y medicamentos? ¿Está indicado tratamiento con medicamentos? Ahorita está de moda que algunos tipos de medicamentos para bajar de peso. Entonces, ¿aquí cuándo está indicado realmente el uso de tratamientos? Sí, pues mira, en realidad lo que es la base del tratamiento, como bien lo decías, es la dieta, es un cambio en el estilo de vida y sobre todo la educación en la alimentación. Esos tres componentes son el triángulo que debe ser por sí mismo efectivo para reducir la obesidad, para tratar la obesidad. Solamente en el caso en el que estos factores fracasen, y aún estando bien integrados, fracasan, es entonces cuando podemos empezar a buscar alternativas para tratar la obesidad. Y están los medicamentos y está también la cirugía bariátrica. Son dos alternativas que son de manera ya artificial completamente y transitoria, que tienen riesgos. Es decir, hay medicamentos, hay dos tipos de medicamentos, los que evitan que se absorban las grasas y los que causan aumento de la saciedad o disminución del hambre. Hay muchos, pero todo medicamento trae consecuencias, trae efectos adversos y trae riesgos a la salud. Por eso es que los medicamentos se reservan para solamente aquellos casos en donde ha habido fracaso con la alimentación adecuada, balanceada, cambios en el estilo de vida y educación. ¿Cómo sería una alimentación? ¿Cómo sería un plato del buen comer como comúnmente ahorita lo conocemos? Bien, un plato del bien comer es muy diferente al plato oaxaqueño, ¿no? Al sí, plato mexicano. Pues es que las tlayudas, Sí. el mole, doc, por eso te decía, si estamos en una sociedad donde tenemos este tipo de alimentos, ¿cómo podríamos regular? Porque la verdad que en casa, como tú mencionas, llegas y tienes la charola abierta para comer. Sí, claro. Aquí hay que tomar en cuenta que la dieta del mexicano habitualmente contiene un 80-90% de hidratos de carbono, de carbohidratos que se caracterizan por dar un alto nivel de saciedad, pero momentáneo. Es decir, quien consume tortillas, pan, galletas, frituras, quien consume todo esto va a tener un alto nivel de satisfacción, incluso cierto placer, porque son carbohidratos que causan placer, pero dura media hora. Entonces, cuando se acaba el plato de estas botanas, uno va a querer más. Cuando se acaba la tortilla, uno va a querer más. Cuando se acaba el pan salado, ahora viene el dulce. En fin, crean ese placer momentáneo. Cuando uno consume proteínas,
que vienen en las carnes, pollo, pescado, huevo. Este nivel de saciedad dura más tiempo. Y cuando uno le agrega a esta comida los aceites de origen animal, vegetal, como sea, aceites, esta saciedad dura hasta 6 horas. Entonces ya logramos un plato del buen comer, la combinación de las tres, porque logramos placer en la comida, una satisfacción importante por los carbohidratos, más importante por las proteínas y más prolongada por los lípidos, como le llamamos nosotros. Los alimentos, lo ideal es consumir 5 alimentos al día, y respecto a la cena, ¿cuál es la sugerencia siempre para una adecuada cena? Bueno, no es que sean 5 alimentos, es lo que la persona necesite para estar bien. No por respetar un horario, ni por respetar una cantidad de comidas. Sino realmente cuando tengas la necesidad de alimentos. Sí, y todas las comidas deben de ser balanceadas. Uno tiende a hacer de la cena algo no balanceado, por ejemplo, algo muy sencillo, un vaso de fruta en forma de jugo, por ejemplo, pero no está bien. No está bien. La cena también tiene que ser balanceada, tiene que tener proteínas, tiene que tener lípidos, porque vamos a pasar una noche completa sin consumir nada. Sí debe ser la cena la que menos cantidad tiene. Idealmente el desayuno debiera de ser el más completo. El desayuno se necesita desayunar bien para tener toda una mañana con energía, productiva, comer menos y cenar muy poco y sobre todo balanceado para que durante la noche no pasemos esa hambre que no podemos hacer nada con ella. El ejercicio, doctor, ¿cómo sería el adecuado para empezar a hacer ejercicio? Es importante el ejercicio como parte de hábitos sanos, de un cambio en el estilo de vida. El cambio en el estilo de vida comienza desde hacer consciente que quieres tener un peso sano. Y dentro del ejercicio que recomendamos nosotros como endocrinólogos es el ejercicio aeróbico, más que el anaeróbico, es un ejercicio moderado, sostenido, que permita que se muevan todos los grupos musculares y que este ejercicio dure al menos media hora, idealmente más de 45 minutos, todos los días, pero por lo menos 5 días de la semana. Pero el ejercicio por sí solo no logra nada. Tiene que haber un esquema mental para mejorar la alimentación, para bajar de peso, que se fundamenta en la alimentación y se asiste de otros factores como buscar activamente comer mejor cada vez y hacer ejercicio cada vez más seguido. No empezar fatigándose, ¿no? Aquí entonces lo importante en la parte del tratamiento, doctores, es que siempre en la medida de lo posible el paciente acuda con un especialista a valorarse, a hacerse un estudio de laboratorio integral para ver si no tiene algunas otras enfermedades como puede ser prediabetes o la propia diabetes, si no tiene triglicéridos, alguna dislipidemia, ¿no? Y de esta forma en conjunto tratar a la enfermedad, ¿no? Y iniciar su esquema de tratamiento. A continuación vamos a la sección Nuestra Voz del Público. Mi pregunta es a los doctores especialistas, ¿cómo puedo evitar el rebote después de hacer dieta? Y me gustaría saber cómo puedo bajar de peso sin afectar mi salud. ¿Cómo evitar el rebote, doctor? Primero hacer un análisis de lo que consume el paciente, de lo que le gusta, de lo que se come en su familia y de ahí se pueden hacer estos cambios sutiles, discretos, pero continuos, permanentes, que pueden lograr que gradualmente, pero de manera sostenida, se logre una disminución de peso. Posiblemente el 5% del peso corporal, como decía la nutrióloga, en un año. Esa es la mejor forma de bajar. Una cantidad discreta, pero sostenida, a lo largo de un tiempo, refleja cambios de hábitos alimenticios graduales, pero que los vamos integrando de alguna forma en la alimentación, en la forma de comer de esa familia, que va logrando que la persona que adquiere estos hábitos baje de peso y no tenga el rebote. Doctora, ¿cómo podemos bajar de peso sin que nos afecte la salud? Lo ideal es modificar los hábitos de alimentación de forma paulatina. El paciente se tiene que hacer responsable de este cambio de hábitos, es decir, se tiene que volver autor de su propio cambio de estilo de vida
e ir modificando poco a poco hábitos de alimentación. Pues muchas gracias, doctores. Agradezco pues que nos hayan acompañado a platicar acerca de este tema tan importante. Gracias. A continuación, recuerda anotar este dato que es muy importante para ti. Si usted está obeso, perder por lo menos de 5 a 10% de su peso puede retrasar o prevenir enfermedades como diabetes, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, ciertos cánceres y artritis. Hacer cambios en nuestra alimentación de forma paulatina y constante son la piedra angular para abatir el sobrepeso. Recuerda que te esperamos en nuestro siguiente programa de Prevenir es Vivir.